Como veis, os facilito ya un poco el avance de los trabajos que llevamos realizando. Vamos a centrarnos ya un poco más en el tema de la demanda energética. Mirad, como veis aquí, vuestra vivienda tiene el color verde, que es una letra A, que es de bajo consumo, muy bajo consumo, que es lo que estamos buscando. Las viviendas actualmente, normalmente, son de la letra tipo D, que es el amarillo. Entonces consumen bastante más que vosotros. María y Álvaro están rehabilitando una casa. El ahorro energético y las energías renovables estarán presentes en su nuevo proyecto de hogar. Ellos disfrutarán dentro de unos meses de lo que se conoce como una vivienda sostenible. Tal como publicó el Boletín Oficial del Estado, a partir del 1 de junio, los propietarios de inmuebles deberán de tener un certificado de eficiencia energética si quieren vender o alquilar. ¿Son muy caras este tipo de viviendas? Una vivienda como la de Álvaro y María está al alcance de todo el público porque no tiene un sobrecoste inicial. Hay que tener en cuenta también que es una inversión a largo plazo. El precio de la energía cada vez es más alto y bien sabido que la energía más barata es aquella que no se consume. Entonces, todas las viviendas se supone que tienen que tender a tener una calificación energética A de consumo prácticamente nulo. Antes de alcanzar el siglo XX, nuestros antepasados ya construían con criterios bioclimáticos, si bien lo hacían de manera instintiva. Las casas con corredor o los hórreos no son más que un reflejo de adaptación a las condiciones naturales. La galería cristalada es la estrella de muchas viviendas tradicionales, urbanas, rurales, de indianos, etc. Hoy en día lo que sucede es que se interpretan las cosas al revés. A veces vemos una casa con galería colocada al oeste o al norte, ¿no? Esto es porque están fijándose en la forma y no en la funcionalidad de esta herramienta de diseño bioclimático, ¿no? Bueno, en Asturias tenemos un ejemplo clarísimo de arquitectura bioclimática, que es el hórreo. El hórreo de madera, de tablones de madera de castaño muy gruesos, levantado del suelo para evitar la humedad y, sin embargo, los hórreos antes servían como dormitorio. Una casa curvada hacia el sur, potenciando el efecto invernadero a orillas del río Sella. Ese fue, en síntesis, el diseño de la arquitecta Ana Peral para el naturalista Ernesto Junco. 10 años después, el balance del usuario no puede ser más satisfactorio. Aparte de la sensación térmica conseguida en el interior, se hace notar el aprovechamiento de la luz natural a través de las grandes cristaleras, incluso en días plomizos y lluviosos. Mira, Ernesto, esto es una herramienta, un seguidor solar, que vemos que sobre una foto aérea del sitio, de tu casa, nos está presentando todo el recorrido del sol a lo largo del año, ¿no? En invierno nos da de pleno en la galería. Luego ya, cuando vamos a primavera, verano, ya nos da en los esteros laterales, hasta que en verano tenemos esta posición que nos da hasta por atrás. Para el presidente de la Fundación de Estudios de Calidad de la Edificación en Asturias, los inmuebles hay que contextualizarlos en función de las condiciones climáticas de cada zona. Hace 2 años, el organismo que dirige Arturo Gutiérrez de Terán publicó una guía sobre edificación sostenible. El 40 o 50% del consumo de la energía total se produce en los edificios y el 85% de los edificios son residenciales. La arquitectura sustentable intenta crecer en medio de un gran desencuentro con las energías tradicionales. Pasar de elitista a masiva en un escenario de crisis es todo un reto. Una transición, además, urgente para la salud del planeta. Hay quien quiere vender energía y no le gusta que venga una energía renovable a hacerle la competencia. Pues ocurre que la energía renovable nos cuesta gratis. Es el sol, es el aire, es el agua y va a existir un proceso a lo largo de la historia, en los próximos años, de a ver quién gana esta batalla. Lógicamente la van a ganar las renovables. Con todo, las normativas urbanísticas han avanzado. Hoy se construye atendiendo a criterios no contaminantes, si bien los progresos no son detectables a simple vista. Igualmente, la concienciación social es todavía escasa. En edificación sostenible
estamos bastante en la cola. Me da un poco de corte decirlo, pero hay que decir la verdad. Comparados con el País Vasco, comparados con Cataluña, comparados con Navarra, comparados con Aragón, comparados incluso con Madrid o incluso con Andalucía. Con huecos mínimos al norte y muy amplios al sur, así proyectó Juan González Morillón, junto con Javier Hernández y José Luis Lozao, la sede de oficinas de Mursa en Gijón. Este arquitecto urbanista gijonés fue uno de los pioneros en la utilización de las energías limpias en Asturias. Tenemos unas condiciones climáticas muy poco extremas, con lo cual, con pequeñas decisiones de tipo de aislamiento térmico o bien en el caso de refrigeración a base de ventilaciones cruzadas, podríamos siempre lograr unos niveles de confort sin necesidad de recurrir a otras fuentes de energía. Un proyecto de 1996 ideado para restringir al máximo las pérdidas caloríficas con materiales biodegradables y reciclables. Juan González Morillón utilizó estrategias bioclimáticas clásicas como el muro trombe. Consiste en un muro macizo posterior que tiene delante una superficie acristalada que hace que cuando los rayos solares entren dentro de esta cámara queden cautivos y produzcan el calentamiento del muro. Posteriormente, por la noche, ese muro emitirá por convención esa energía capturada al interior del edificio. Indiscutiblemente las estrellas de la arquitectura sostenible son las Passive House, una filosofía constructiva que nace en los años 80 y cuyos principios, según parece, funcionan en todo tipo de ambientes climáticos. Una casa pasiva es un tipo de viviendas con un consumo energético muy bajo. Podemos decir que están basadas en el principio de que la mejor energía es la que no se consume. Con respecto a una vivienda convencional, tenemos un ahorro de un 70 u 80%, que hace que la vivienda prácticamente no necesite calefacción. Iván y Alicia, fundadores del estudio Duque y Zamora en Avilés, han sido recientemente galardonados con un premio nacional por esta disposición constructiva unifamiliar levantada en Llanes bajo el concepto de la arquitectura pasiva. Pero, ¿cuál es el secreto de estas viviendas capaces de reducir al mínimo sus necesidades energéticas? La característica más particular de este tipo de viviendas, las casas pasivas, es el sistema de ventilación que tiene. Este es un sistema que está continuamente renovando el aire de la casa, con lo cual la calidad de este aire siempre es óptima. A lo largo de toda la noche, por ejemplo, en la habitación la concentración de CO2 se mantiene constante y la calidad es la misma que cuando entramos. Como consecuencia, por la mañana no tenemos que abrir las ventanas para ventilar la casa con el consiguiente enfriamiento y que otra vez tendríamos que volver a calentar la casa, ya que ésta ya se encuentra en un estado óptimo. Alfonso Toribio, decano del Colegio de Arquitectos de Asturias, pide atención para el parque inmobiliario antiguo, que tiene el Principado una media de 50 años de antigüedad. Rehabilitar para actualizar los edificios, asegura, es tan importante como hacer obra nueva sostenible. Ahora es cuando no nos podemos permitir dilapidar en energía, porque si no caemos en ese informe de 2012 que habla de la pobreza energética, dice que ya en España hay un 10% de personas que están en la pobreza energética, que es no poder gastar lo que necesitan para tener una mínima climatización dentro de sus viviendas. Muchos edificios se han convertido en verdaderos pozos de gasto sin fondo. Transformar lo que se ha quedado obsoleto es una de las tareas pendientes para equiparse a la media europea. La media en Europa de rehabilitación está del orden del 60% del sector, tradicionalmente. En Alemania por encima, casi llega al 80%. En España estamos en el 20%. Claramente hay una situación de la que se puede mejorar y que puede contribuir a grandes ahorros y ser muy rentable, primero para el conjunto global del país y luego para los usuarios. Las rehabilitaciones son complejas y costosas, sobre todo si son integrales. El 38% de los ciudadanos confiesan no estar satisfechos con el aislamiento de sus casas y este problema subyace especialmente en las más antiguas.
El director de la empresa Esfer está convencido que las anunciadas dotaciones económicas del nuevo Plan Estatal de la Vivienda para programas de conservación y eficiencia energética ayudarán a la necesaria regeneración urbanística. Las rehabilitaciones energéticas lo que buscan es que en la rehabilitación convencional incorpores un aislamiento térmico al edificio o una mejora del confort. Si tú tienes que realizar una rehabilitación, los planes estatales lo que te dicen es, usted tiene que hacer obra, incorpore una mejora para que tenga una amortización tangible e intangible. Tangible porque va a tener un ahorro energético, un menor gasto en la vivienda en su consumo de energía, e intangible en el confort térmico que vas a obtener con posterioridad. La empresa Zaragozo de Sariego está especializada en elementos estructurales de madera. Esta viga de abeto formará parte de una cubierta a dos aguas, idéntica a las que se hacían hace un siglo. La creciente tendencia hacia la bioconstrucción ha consolidado a pequeñas pymes como esta, que tiene 14 empleos estables. Estas vigas que acabáis de ver forman parte de la estructura de esta cubierta que estamos realizando en Quintueles. Es de madera toda ella, en abeto laminado, importado de países centroeuropeos. Es una condición muy buena para el aislamiento. Tres conceptos en los que se basa y que son importantísimos en la arquitectura sostenible: dimensionamiento de los edificios de acuerdo con sus necesidades, utilización de materiales próximos y reutilización de lo ya existente, y ahorros energéticos por la propia concepción arquitectónica o constructiva del edificio. Emilio José, arquitecto e ingeniero tebregano, ha cumplido el sueño de su vida levantando esta casa con cubierta vegetal en La Torres. Es el resultado de años de investigación de su empresa dedicada a la construcción bioclimática. Esta casa, si fuera una construcción tradicional, estaríamos hablando de un consumo en calefacción y agua caliente sanitaria en torno a los 2.000–2.500 euros. Esta casa en concreto gasta una décima parte, es decir, podemos pasar el año con 200–300 euros en gasto de calefacción y agua caliente sanitaria. Y ahora os quiero hablar del concepto de sostenibilidad en la edificación, que en definitiva es hablar de arquitectura, pero arquitectura pensando en las personas, pensando en la salud y pensando en la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Si hablamos de las personas, tenemos que pensar una casa para varias generaciones, y ese es el concepto de diseño para todos. Pensar cuando la compramos o cuando la construimos que somos jóvenes, cuando ya nos hacemos mayores y tenemos hijos, o cuando ya pertenecemos a esa famosa tercera edad en la que tenemos dificultades de movilidad y también tenemos que tener resuelto ese tema. La gestión de esta experiencia ha llevado a Emilio a reutilizar el agua de lluvia, regenerándola a través de un ecosistema vegetal para el consumo sanitario de la casa. Nada en esta edificación está improvisado. Esta es una casa concebida para no tirar una sola caloría por la ventana. Y para ello nos hemos esforzado en el diseño y en la construcción en que tanto los muros, los cristales, las ventanas, las paredes, los suelos y los techos estén perfectamente aislados. De esa manera conseguimos que cada rayo de sol que entra en la casa se quede dentro. Los cambios en las estructuras familiares han modificado también nuestras necesidades de vivienda. Durante los últimos años hemos incurrido con demasiada frecuencia en excesos constructivos muy difíciles de mantener energéticamente. Si una persona piensa muy claramente sus necesidades y dimensiona su edificio de acuerdo con sus necesidades mínimas, el edificio va a ser mucho más pequeño, es decir, ya tenemos un factor de abaratamiento. Hay ahora mismo materiales mucho más eficientes que se pueden utilizar, que no cuestan más caros, y luego, en cuanto a las cantidades, cuesta muy poco más colocar 8 centímetros de aislante que colocar 4, comparado con el ahorro que supone para toda la vida. Nos hemos dedicado a construir edificios para que se vieran desde el exterior. En realidad los edificios siempre fueron conceptuados para vivirlos desde el interior. El exterior era una anécdota. Hemos hecho de la anécdota lo principal. Que sostenibilidad la ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bien es cierto que ha habido periodos, como el que ha ocurrido en los últimos años, en los que nos hemos olvidado un poco de ello. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria yo creo que nos ha hecho ver
el mundo de despilfarro y absurdo en el que vivíamos. Y la arquitectura sostenible, precisamente, dos de sus características, o las grandes características, es volver a un mundo de austeridad, de rigor, de preocupación por utilizar los recursos de forma adecuada y no como si fuéramos casi nuevos ricos. Estamos haciendo edificios donde no llega el agua, donde no hay accesos, mal orientados, con un alto consumo energético, y después viene la factura y la pagamos como tontos, como si fuera normal. Bueno, pues no es normal. Como esta es una alternativa de rentabilidad, en plan, digamos, perverso, maquiavélico, se va a imponer, porque es una alternativa de ahorro. Atendiendo a la normativa europea, en el año 2020 todas las edificaciones públicas y privadas tendrán que tener un consumo prácticamente nulo de energía contaminante. María y Álvaro hoy reciben las llaves de una casa comprometida con el futuro. Una certificación a la entrada les recordará cada día que viven en un hogar de baja demanda energética. Esto es, saludable y eficiente, la misma arquitectura que en esencia disfrutaban sus abuelos.